Muy buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por permitirnos llegar a ustedes. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero César Gallego. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link lo puedan hacer. Recuerden que escriban el nombre y correo electrónico de la persona que ingresa para poderla identificar en nuestro panel. Vamos a dar 2 minutos y iniciaremos con la conferencia. Muy buenos días nuevamente para todos. De parte de Hacienda, darle la bienvenida. También le damos la bienvenida al ingeniero César Gallego. En este momento, ingeniero, ¿usted nos escucha? Sí, escucho perfectamente. ¿También me escuchas? Sí, señor. Ingeniero, de parte de Hacienda, darle la bienvenida como siempre. Gracias por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes. Igual a ellos, como siempre, por acompañarnos. Las preguntas el día de hoy, ingeniero, ¿nos las pueden ir haciendo o al finalizar? Se pueden ir haciendo, no hay inconveniente. Ya escucharon los asistentes, pueden ir realizando las preguntas o también nos las pueden ir escribiendo por el panel de preguntas y nosotros al finalizar las leeremos. Ingeniero, de parte de Hacienda, darle la bienvenida y podemos iniciar con nuestra conferencia. Adelante, por favor, ingeniero. Listo, gracias. Gracias, ingeniero Daniel. Mi nombre es César Augusto Gallego Sánchez. He trabajado en firmas consultoras, ahora estoy como consultor independiente, hago proyectos. Una de las problemáticas que tengo precisamente, y ahora voy a hablar un poco más de mi hoja de vida, cuando hago estudios, es que las personas que me colaboran no saben mucho sobre los transformadores trivanados y PST. Bueno, también soy profesor en una o dos universidades. Tengo muchísimos años de experiencia, como 30. La experiencia ha sido en la parte de voy a tener que, me están llamando a tener que decir, lo siento, no puedo hablar ahora. Casi prácticamente toda mi experiencia en estudios de todos estos años. ¿Qué más podría mencionar? Prácticamente es eso. Ahorita, obviamente, debido a la situación, hago mucho trabajo virtual. Bueno, entonces, como comentaba hace un momento, uno de los inconvenientes que tengo es el desconocimiento que existe alrededor de los transformadores 3W tridevanados y PST. Entonces, de eso va a tocar la charla. Como le dije ahorita al ingeniero Daniel, me gustan las preguntas cuando sean bienvenidas porque siento que están dentro del contexto, ¿sí? Pienso que es mejor que avanzar seguros que avanzar bastante, ¿sí? Entonces, veamos. Veamos la primera diapositiva, algo está pasando, un momentico, ya. Ya el contenido va a ser eso, con transformadores trivanados y PST. Por si acaso adelanto que PST desafortunadamente es otra sigla que se utiliza en ingeniería eléctrica para calidad de potencia. Entonces hay que ser cuidadosos con esa sigla, ¿sí? Porque utiliza entonces en dos contextos. Bueno, entonces en trivanados vamos a ver un poquito sobre eso. Ahí están los temas básicos, que son conceptos básicos, uso, datos de placa, bases. ¿Sí? Bueno, este es como el concepto básico. Ahí aparece otra vez. Ahí aparece otra vez. Entonces ahí se ve un transformador trivanado y esta misma diapositiva se va a presentar más adelante en forma idéntica. ¿Sí?
Aquí solamente le agregué lo del temario a mano izquierda que dice tridevanados. Usualmente la potencia entra por un devanado y sale por los otros dos. Puede entrar por dos, no lo he visto prácticamente, pero podría entrar por dos devanados y salir por uno. Lo que es imposible es que entre por los tres, o que salga por los tres, o si es imposible. Tiene que entrar por uno, salir por uno o dos. Bien, vean que esta gráfica, que después me regresaré a ella, no tiene punto neutro, ¿sí? No existe, por eso recalco eso en una de las viñetas que dice, no existe punto de neutro o punto común. Si observan, hay uno que le llamamos EP, uno pensará que es primario, está bien, devanado primario, devanado secundario, devanado terciario, ¿sí? Son los tres. ¿Por qué es necesario el transformador de tres devanados? Pueden haber una o dos de las siguientes que presento. Es que hay casos en que pueden ser dos. Por ejemplo, se necesitan dos devanados de carga, muy usual. Sé que requiere eliminar atenuar armónicos, no siempre es necesario, pero es muy usual. Problemas de aislamiento, esa es tal vez la razón más usual. Ventajas de los autotransformadores, que hay unas ventajas que el equipo es autotransformador. Entonces, se necesita que sea tridevanado. En plantas de generación, en Colombia tenemos una planta de generación, hay varias, pero que tengan tridevanados, pero hay una muy conocida, que es la de Guatapé, que tiene, necesita tridevanados porque tiene los generadores se conectan a dos devanados. Y tercero, el último, perdón, de todos, es porque se hace una mejor rectificación y eso es necesario para HVDC. Posiblemente los transformadores que se pongan para subir a HVDC, a traer la energía de la Guajira, van a ser tridevanados. Es por eso. ¿Sí? Entonces aquí hay otra vez usos, razones de ser. Entonces el primero que di que ahorita lo mencioné, autotransformador, eso tiene una razón que tiene que ver con costos y ahí estoy presentando el grupo editorial más típico. Por si acaso menciono que prácticamente en la charla no vamos a hablar mucho del grupo editorial, por lo tanto son bienvenidas las preguntas sobre este tema, ¿sí? Entre paréntesis, en forma más exacta, a la izquierda, en forma, digamos que así, global, ¿sí? Sin importarnos mucho. Para cargas estándar, ya existen varios lugares en Colombia en que tenemos transformadores en dos devanados y esa fue la primera razón que presenté hace un momento. Variadores de velocidad, mitigación de armónicos, transformadores de potencia con devanado alta de 230. Hay un problema ahí de costo del aislamiento, entonces conviene que sean Y y toca que sea Y delta, entonces toca que sea tridevanado. Plantas de generación, ya mencioné un caso. Doble alimentación, esto es rarísimo. Voy a inventarme para que sepan. Supongamos que alimentamos por un lado de una subestación que viene a 34.5 y por ahí cerca pasa una línea de 13.8. Entonces, para darle más confiabilidad, traemos por ahí. Y el secundario, el terciario, pues en este caso sería el terciario, sería un 416 y sería el tercer devanado. Entonces, eso es doble alimentación. Y hay un caso en Colombia que yo recuerdo mucho que tiene doble alimentación. HVDC, como mencioné ahí, y finalmente es muy usual, demasiado usual, que en las plantas solares les encanta el tridevanado. Y tiene mucho que ver con las plantas de generación que están más arriba y tiene mucho que ver con cuál de esas, bueno, cargas estándar, sí, podría ser generación estándar, plantas solares. Usualmente ahí está el grupo vectorial y eso se podría hablar hasta mucho sobre el grupo vectorial de los transformadores. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí fue donde nuevamente la presenté porque me sirve como antesala, como abrebocas de la problemática. Entonces tenemos el primario, el devanado por donde entra la potencia y por donde sale, el ES y el ET. No me gusta llamarlo primario, pero usualmente obviamente entra por el primario, ¿sí? Y sale por el secundario y terciario cuando es bajo ciertas situaciones. Pero eso es lo usual. No sería usual otra cosa. Entonces alguien decidió y se dijo, bueno, ¿y cómo representamos esto en un software? ¿Cómo hacemos? Y hizo algo, propuso algo y lo probó y le funcionó, pero es un poquito arbitrario. Dijo, hagamos una conexión en Y. Primer problema del modelo que él hizo.
pero no ha habido uno mejor. Entonces es muy fácil criticar, ¿cierto? Pero es muy fácil, muy difícil hacer, que tiene un neutro. Vean que aquí hay un neutro y vean el transformador original que no tenía neutro. En este no hay neutro en ninguna parte. Y la persona hace demasiados años propuso la existencia de un neutro. Entonces, los software tienen ese problema, que si usted tiene 70 transformadores trivanados, va a tener 70 neutros y por lo tanto 70 nodos adicionales. Y eso obviamente dificulta el proceso de convergencia. No han propuesto un modelo mejor. Hay un modelo que es el delta, que es totalmente en delta, pero no ha demostrado ser mejor, entonces como que lo desecharon desde tiempos inmemoriales. Aquí lo voy a presentar, porque ahí ya lo estoy presentando con un transformador ideal. Al final, a la mano derecha hay transformadores ideales. Entonces ahora lo voy a presentar en PU, donde voy a desaparecer esos transformadores ideales. Ese es lo que sigue. ¿Sí? Aquí es. Incluso, a veces se desaparece el lado de baja para que solamente quede eso. Muy desafortunadamente, a veces le llaman ZPS, ZS y ZT. Yo lo traje, este dibujo, de un documento que dice ZP, ZS y ZT. Y eso hace pensar que es la impedancia del primario. Me va a devolver. ¿Quién dijo que es la impedancia de ese devanado? No, no. Eso, ahora vamos a ver qué es eso. ZP, ZS y ZT, y por eso prefiero Z1, Z2 y Z3 y no mencionar que eso nada tiene que ver con eso. Y ahora les voy a mostrar un poquito o ilustrar sobre el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, conclusiones de lo anterior, el nodo interior no es ficticio, no existe. En realidad hay 3 devanados conectados magnéticamente, no eléctricamente, pero es para hacer el modelo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hallo esas 3 impedancias del modelo? Porque necesito que el modelo sea matemático. ¿Sí? Entonces, me estoy devolviendo para que deduzcamos lo que sigue, lo que no lo voy a hacer, aún así obsérvese que sí. Entonces vamos a deducir la frase anterior. ¿Qué pasa si aquí dejamos abierto el terciario, cortocircuitamos el secundario y con mucho cuidado empezamos a inyectar corriente en el primario? Digo con mucho cuidado para que no lo quememos. Luego hacemos la misma prueba inyectando en el secundario, dejando abierto el que dice EP, y cortocircuitando el terciario, y luego hacemos poniendo voltaje en el primario. Me estoy inventando 3 pruebas. Cortocircuitando el terciario y dejando abierto el secundario. Entonces son 3 pruebas que sí puedo hacer en el laboratorio. Entonces eso me da pie para 3 ecuaciones. Tengo 3 incógnitas. ¿Sí? Y miren que corresponde lo mismo acá. Si yo hago la misma acá, cortocircuito el secundario, dejo abierto el terciario, mido Z1 más Z2. Z1 más Z2. Luego, lo otro, mido Z1 más Z3 y luego Z2 con Z3. Entonces, tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Sí? Eso es muy útil y eso es lo que dice aquí. Entonces, les queda es como memoria de cálculo, digo yo, pero bueno, no es una memoria de cálculo. Dice, se cortocircuita el devanado 2, se deja abierto el 3 y se asocia una fuente al devanado 1. Entonces uno empieza a subir con mucho cuidado el voltaje en el devanado 1 y eso me va a permitir medir Z1 más Z2 porque es el voltaje sobre la corriente. A esta impedancia la llamamos Z1,2 y así se hacen las otras pruebas. Yo las presento aquí todas para que le hagan seguimiento, ¿sí? Entonces, y ya me ahorré la letra S, digo, perdón, la letra del número 2, se cortocircuita el devanado T, se deja abierto el S, bla, bla, bla. Entonces tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces en todos los libros está con esas 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿cómo hallo Z1? Me va a devolver, por favor. ¿Cómo hallo Z1, Z2 y Z3 del modelo? Eso hace el software internamente, uno no lo hace nunca. Uno lo hacía en software antiguos, en que la persona tenía que hallar el modelo. Entonces la persona se volvía ducha en ese aspecto. Sí, en cómo hallar Z1, Z2 y Z3. En 3 ecuaciones ya estaba resuelto el problema, están resueltas las ecuaciones, uno no tenía que despejar ni nada, sino que por lo menos ya estaba hecho en los libros y era listo. Entonces aquí está.
Entonces lo voy a hacer ahora. Dice aquí que las pruebas se alimentan con una magnitud de voltaje y se va subiendo el voltaje poco a poco hasta cuando se alcance la corriente nominal en uno de los devanados. Es que a veces no se alcanza en los dos, pero si sigo, pues quemo uno de los dos devanados, entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado y eso lo saben muy bien los que trabajan en laboratorios. Entonces ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí, cuando vaya a hacer la prueba entre 1 y 2, pues hombre, puedo subir la corriente, ahí lo dice, entre 1 y 2 a un valor menor o igual que 80, pues usualmente la hacen a 80, ¿cierto? Pues Pedro podría ser 70, 60. Lo han hecho a 70, 60 cuando el laboratorio no tiene forma de inyectar más amperios. Sí lo han hecho y es válido y es una impedancia bien medida. En teoría no debería haber errores, sí hay errores. Oye, antes usted la hace a 12 me va en 80, pues habrá algún error. Pero ellos la hacen a 70, 60, entonces eso no importa. Pero cuando el laboratorio lo permite, lo suben hasta 80. Cuando la hacen entre 1 y 3, le hacen a 30, porque el primero que se llega a la corriente nominal es el de 30. Entonces no pueden subir más y hallan esa impedancia. Y lo mismo entre 2 y 3 a 30. Otro caso de un transformador tridevanado. Cuando hacen entre el 1 y el 2, este es más general, es que hoy hice la primera. Entre 1 y 2 tendrán que hacerla a 50. Entre 1 y 3 a 40. Y entre 2 y 3 a 40. Siempre la menor de las dos. Entonces, aquí está. Entonces, hay un software muy popular que hace eso automáticamente. Es decir, él no pide, él pide 80, 80, 30 y él ya sabe cómo tienen que haber hecho las pruebas. Entonces, es imposible hacer las 70. Pues no se puede. El software supone eso. Si usted le mete 80, 50, 40, él no le pide cómo hicieron la prueba. Él supone que entre 1 y 2 la tuvieron que haber hecho a 50. Hay otros softwares que no. Dicen, dígame cuál es la potencia de prueba. ¿Sí? Dígame cuál es la potencia a la cual usted hizo la prueba. Entonces eso, y todos tienen la razón, simplemente que hay que ser cuidadoso en un caso y en el otro no tanto. Y aún así la gente se equivoca porque pone, en cierto software pone prueba física entre 1 y 2, pone 80 porque piensa que es la potencia del devanado 1. Prueba física entre 1 y 3 y pone otra vez 80 porque piensa que se vuelve y se equivoca entre 2 y 3. Ah, no, es entre 1 y 3, no me acuerdo, no se equivocan, es entre 2 y 3, que ponen 80. Sí, entre 2 y 3 es que más se acostumbran a cometer el error. Y eso, si el terciario no tiene carga, eso no importa. Entonces me voy a devolver para mostrarles por qué no importa. Me voy a devolver. Vean que si el terciario no tiene nada, pues me equivoqué y no es tan grave. ¿Sí? Pedir, basta con que haber medido bien Z1 y Z2 y no hay problema, es Z1, 2. Entonces él hace el cálculo correcto. El problema es que tenga algo en el terciario. Entonces ahí sí tengo un error de modelado. Entonces, y ahora vamos a hacer unos ejercicios sobre eso para que eso quede totalmente claro. Sí, para que esto que estoy comentando quede totalmente claro. Por si acaso, hay muchos transformadores en Colombia del primero. Ahora, antes no había, ahora hay muchos del segundo, pero demasiado. Impresionante. Como hay del segundo, por un uso que le están dando, que ahorita comenté, me voy a devolver para una cosa azul, se está utilizando mucho. Me voy a devolver, me estoy devolviendo, para lo que dice variables de velocidad de 12 pulsos. Eso es asombroso. Yo creo que en este momento hay muchos más de esos que de los autotransformadores que fueron los primeros que hubieron y uno decía antes que era de los que más sabía. Ahora ya no hay. Y he visto que empieza a aumentar mucho el de cargas estándar. Entonces, les cuento, el de mitigación de armónicos es raro. Conozco una planta industrial que lo hace por eso. No sé si haya otras. Me acuerdo el nombre, no puedo comentarlo, pero hay una. Y del tercero sí que hay también, obviamente. Hay mucho en el tercero. Es más, piensan poner un transformador, creo que el transformador en Bacatá de 500 kilovoltios a 110 tiene que ser así, debido a esta razón, porque no cubren el primero, no debería ser un autotransformador, entonces el devanado de altas a 500, entonces también hay un problema de aislamiento. Bueno, no entremos en detalles en eso, sigamos mejor. Entonces, ahora voy a seguir con ejemplos. Entonces aquí, porque esto reafirma un concepto que estoy viendo algo que me debería parecer como por partes y me está pareciendo abruptamente todo. Bueno, dice, finalmente y con base Z1, 2, Z1, 3 y Z2, 3 se hallan las impedancias del modelo.
no del transformador, eso ya lo mencioné. Es incluso frecuente que una de las impedancias de negativa, eso me pasa mucho. Entonces, ahí tengo las tres, este es el modelo, no dije por qué era negativa, pero ya voy a comentar un caso. Pero miren un detalle antes de eso, si uno mide Z12, es la suma de las dos, y dio positiva. Z13 da positiva, Z23 da positiva. Es que la impedancia medida sí tiene que dar positiva, la impedancia del modelo no. Entonces, a alguien que en teoría sabía del tema, se le pregunta negativa y eso debe ser un error de diseño del transformador. No lo es, qué pena. En Colombia todos son así. Entonces, eso es algo que prueba, o muchos transformadores son así con impedancia negativa. Entonces, eso es lo que prueba que esto es un modelo. Es otra prueba, van dos. ¿Sí? La primera fue porque se escogió arbitrariamente que era una Y. Era una cosa en Y y un punto neutro que no existía. Esa es la primera. La segunda es porque hay una impedancia que es negativa. Es imposible que haya una impedancia de uno de los devanados negativa. Entonces, aquí vamos a dar un caso de esos. Este transformador es un poco antiguo. Vean que el primario es de 34 MVA, el secundario también, el de media tensión, es de 34. Tiene etapas de refrigeración que lo suben a 45 y 60 y 56. Recuerden que las etapas de refrigeración es que usted pone a refrigerar de alguna forma. Lo normal es que prendan unos ventiladores que permiten que haya más potencia por el transformador, 45 MVA. Y lo normal para el de 56, ponen a moverse el aceite. Pero les cuento que hay más muy primitivas, pero existen otras formas. Y en baja tensión tenemos 12, 16 y 20. Vean un detalle, voy a devolver aquí porque ese 12, 16, 20 es importante. Voy a devolver aquí. En el momento de operación, voy a devolver más todavía bastante, aquí. En el momento de la operación, la potencia entra al primario y sale por las otras dos, no puede salir más, ¿cierto? Es decir, si por el primario entran 50 MVA, por el secundario no puede salir más de 50. Eso es principio de conservación de la energía. Obviamente habrá algo de pérdidas, entonces va a salir 49.8, quien vaya uno a saber. ¿Sí? Pero, desde el punto de vista del aislamiento, puedo aislar de aislamiento térmico, puedo aislar como quiera. Los tres devanados, obviamente eso no se hace por costos, podrían ser de 50 MVA. Sería ilógico en el momento de operar. La potencia que entra debe ser igual a la que sale, generalmente por SS y ST y ET. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de aislamiento no es así. Véanlo acá, en esta placa. Entonces voy a volver a avanzar y por favor lo vamos a ver aquí. Me vuelvo. Vean que el primario y el secundario son de 34 y el terciario de 12. Entonces, si la potencia entra por el primero 34, no puede salir 34 y 12. Eso es obvio. Pero él permite que salgan hasta 34 si el de baja sale en 0. Si salen 12, podrían salir 22. 22 más 12 a 34 y así sucesivamente. Ellos aquí, pero eso no me voy a... Bueno, pues recibo preguntas, eso sí, bien puedan, no me preocupen. No vamos a hablar y después vamos a hablar esto un poquito cuando llegamos a los PCT, de que hay impedancias para diferentes devanados. Aquí no me voy a complicar y transcribí abajo para ser más claro. Vean que la persona, bueno, el laboratorio, cámara web desactivada por el organizador, tal vez está oyendo lento. Gracias. Entonces, un momento, le voy a decir aceptar. Listo. Ay, me vuelvo. Entonces... vean que él, cuando hizo la prueba entre él, dice ahí arriba, espero que estén viendo, tensión de cortocircuito alta y media. Cuando hizo la prueba entre alta y media, mano izquierda, como en la mitad, la hizo a 34, porque los dos devanados son de 34, pero cuando la hizo entre alta y baja, la hizo entre la potencia menor entre los dos, entre el de 34 y el 12. Entonces la hizo a 12. Y la última prueba, entre media y baja, el de baja es de 30, el de media es de 34, el de baja era de 12, entonces la hizo de 12 MVA. Sí, la hizo de 12 MVA. Entonces, él respetó, si el comprador le dice, me ponen todos 34, él pone 34 y cambia el balance en porcentaje, es decir, usted puede poner lo que quiera. Sí, pero podría ocasionar que en este otro software se equivoquen,
porque las potencias, habrá una ventana donde pone las potencias nominales y él tendría problemas para grabar ese transformador, habría un problema muy grave, ¿sí? Él tendría que hacer unos cambios de base sacando calculadorcita, ¿sí? Pero eso serían las impedancias que había que grabar, es decir, hay que decirle 922 y cuál es la base, 34, 828 y decirle cuál es la base, 12, y 414 y decirle cuál es la base, y él internamente se encarga el software de hacer todos los cálculos. Aquí está, internamente el software debe realizar cambios de base y finalmente calcular el modelo. Vamos a desarrollar parcialmente lo anterior como lo haría el software con base en la placa, ¿sí? Entonces ahí están los mismos valores, los transcribí. Se selecciona una base arbitraria porque todos tienen que quedar en la misma base, puede ser 34, puede ser 100, puede ser 50. Yo supuse 100 porque es muy frecuente que los software lo hagan con 100 y ahí la base. Apenas lo hice para uno solo, vean. 9.22 por la potencia nueva, esa fórmula se le olvidó a uno. 100 sobre 34 y los demás lo puse. Entonces, quién sabe cuánto da eso, se nota que un valor alto da como 27, la 1.3 da 69, un valor que no es razonable porque la gente está acostumbrada a impedancias del 10, 12, 8, 15%, pero eso es porque escogimos 100 mA como base. Si hubiéramos escogido 1000, pues no es lógico, hubiera dado 690, bueno. Y finalmente, si hubiéramos escogido 1000 para la última, hubiera dado 345.8 la impedancia. Sí, eso es algo arbitrario. Entonces ahí mostré, se podría entonces afirmar que las tres impedancias anteriores son a 100 mA, sí. Las tres impedancias. Ahí me falta hacer bueno, no faltó, sino que se dejó indicada. Luego se calcula la impedancia. No estoy mostrando la formulita que está en los libros. Entonces dio esto. Ese es un transformador real y miren que una dio negativa. Nuevamente, no hay inductancias negativas, eso no existe. Tiene que dar positiva. Entonces ahí están las tres impedancias del modelo, ¿sí? Y con esto el software hace los cálculos. Con esto el software hace los cálculos, los lleva a la misma base internamente sin que el usuario se dé cuenta, calcula, aplica la formulita y ya tiene el modelo y ese es el modelo que utiliza. Lo mismo lo hace para la resistencia que no es tema del día, ¿sí? Entonces aquí surge un tema y ya hay casi que una deducción. Y esto lo hago porque alguna vez alguien me hizo la pregunta, ¿cuál es la impedancia que voy a utilizar? La de 6. Ahí hicieron cálculos a la posición 1 en TAP, 17, olvidémonos de esos momentos que no podía, bueno, sí podía haciendo recortes, pero utilicemos la nueva. ¿Cuál utilizo? ¿602 o 1002? La última. Entonces la gente, por intuición, dice, uy, de acuerdo, la persona me dijo, uy, se hace con la última. No, todas dan lo mismo. Todas son iguales, 602 es lo mismo. Entonces vamos a ver, el transformador tiene una impedancia de 6.02 a una base de 18. A una base de 30, ahí está escrito al revés, la impedancia sería 10.02. ¿Es diferente? Es un valor diferente, claro, pero desde el punto de vista eléctrico es el mismo valor, porque si ustedes multiplican 6.02 por la base que había 30 mA nuevos, sobre los mA anteriores 18 da lo mismo. Entonces, alguna vez hice la prueba en el software como para mostrarle a la gente y daba exactamente el mismo resultado. Entonces, lo normal es que el fabricante te dé la de 602. Vuelvo a hacer, creo que lo mismo, pero para el primer transformador es lo mismo, tiene una impedancia de 922 a una base de 34. Ahí yo calculé la base de 56, la impedancia 1519. Es un valor diferente, sí, pero desde el punto de vista eléctrico es el mismo valor. Si ambas se pasan a un valor, aquí lo hago un poquito diferente. Entonces, el 9.22 en base 100 sería 27. Y ahora el otro valor, ¿cuál es? 1519. Entonces, ahí cambia ¿qué? El denominador y volví a dar lo mismo. Eso no importa. Usualmente se hace con la UNAM. Entonces, este es un transformador de carga y aquí terminamos lo de los tridevanados. Es un transformador en que los dos terciarios son de vanado de carga. Este transformador existe. Entonces, cuando hacen la prueba entre el primario y el secundario, lo tienen que hacer a 250 kVA. Primario y terciario, 250. Secundario y terciario, 250. Entonces, nunca le hicieron a 500. Entonces, quería mostrar eso, que nunca le hicieron a 500. Entonces, hay que saberle indicar al software las cosas. Hay que saberle decir que las pruebas se hicieron así. En el software ese que yo digo, usted dice 500, 250 y 250 y él lo hace, pero si todos lo pusieron en base a 500, cuidado porque ese software entonces se equivoca. Pero en verdad el equivocado es usted que hizo las cosas mal. Entonces aquí está el modelo. Bueno, ahí está la impedancia. Cuando ellos hicieron la impedancia entre primario y secundario, midieron 856, entre primario y terciario
842, y entre secundario y terciario, miren dónde está el secundario y el terciario, altísima, 2106. Eso lo hacen un poco a propósito porque le sale más barato y eso hay unas razones de ser de eso, ¿sí? Ya con esas tres impedancias, el software internamente halla las impedancias del modelo. Yo no hago la memoria de cálculo, solamente las presento. Ahí está el transformador de vanado 1, 2 y 3, no primario, secundario y terciario. Veo que Y por lo menos no dijeron que era secundario, terciario ni X, pero el primero es ahí, no me gusta la H, hubiera sido mejor alguna otra letra. Bueno, el caso es que estas son las impedancias del modelo, vean que otra vez dio otra negativa. Eso hay una fórmula que ustedes encuentran en libros. Eso es todo sobre transformadores trivanados y ya vamos a empezar entonces dentro de un momento los transformadores desplazadores de fase. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, bienvenida sea. Yo me estoy saltando qué cosas por cuestión de tiempo. Hablar de los grupos vectoriales, porque tienen que ser así, porque el autotransformador tiene qué ventajas tienen o qué desventajas. Hay muchas cositas que me salto, pero quería mostrar esto porque sé que sobre esto hay mucha, ¿cómo se llama? Dudas. Especialmente, por ejemplo, me voy a devolver la primera de todas. Creo que la duda más grande me parece que es esta, que cuál impedancia utilizo. Y utilizan 1002, no se equivocan porque van en 30 y funciona. Ahí a la derecha hay un transformador con marca, pero esa marca ya no existe. Es una marca que existió y era muy buena en viejos tiempos, ¿sí? Entonces yo la dejé porque ya la marca no existe, entonces no hay peligro. Entonces, eso es sobre transformadores tridevanados y ya comenté el motivo, porque se están utilizando mucho más que antes, muchísimo más que antes. Antes eran muy raros, apenas lo utilizaban en la red de transmisión nacional y paré de contar, pero ahora los han utilizado por muchos motivos. Bueno, entonces sigamos con el transformador raro que ahorita les comenté. Entonces creo que sigue acá. Entonces, ese es lo del temario. Entonces ya vimos trivanados, ahora vamos a ver el Phase Shifting Transformer. Entonces recuerden que en calidad de potencia está la misma sigla, muy desafortunado. Sí, porque alguien puede equivocarse y si busca PST en la web, a lo mejor le traigan más de esa más sigla que esto, porque estos transformadores son un poquito extraños. Sí, entonces vamos a hablar de este transformador y van a ver el motivo por el cual se va a tocar este tema. Sí, entonces obviamente traducidos, es una traducción la de abajo, es transformadores desplazadores de fase. ¿Sí? Usualmente son de tamaño grandes, ahí oculté las marcas. El más famoso con que han hecho mucha normatividad es el que está entre esos dos países, entre Italia y Francia. Características, normalmente son gigantescos. No, yo no conozco uno pequeño, todos son gigantescos. Entonces está entre Italia y Francia, la localidad, como ustedes se imaginarán, se llama Rodin-Sonen. La segunda característica la van a ver abajo. Todos los que conocí hasta que conocí el de Colombia, ahora lo van a ver, es del mismo nivel de tensión. Entonces usted dice, entonces, ¿transformador para qué? Vean que el voltaje es 400 kilovoltios. ¿Sí? Vean que es de mucha corriente, de mucha potencia, un transformador monstruoso, 1630. En Colombia no hay ninguno ni parecido. Creo que el más grande tiene 450 mVA. Eso allá es de 1630 mVA. Entonces va a ser más pequeño que este posiblemente. Usualmente, y ahora vamos a usar muchos ejemplos, van a decir, uy, alguien puede estar diciendo, uy, ¿eso para qué transformar de 400 a 400? Es como botar el tiempo. No, es que esa no es su función, es otra. Entonces, aquí otro donde también le oculté las marcas, es otro gigantesco, siempre son gigantescos. Aquí, obviamente, el que está planteando la UDME, la dejo porque esto fue sacado de un documento de la UDME. Es cierto lo que dice, es para eso y ahora vamos a ver un poco, controlar el flujo de potencia, pero faltó la potencia activa entre dos sistemas de potencia robustos e independientes, redistribuir el flujo de potencia activa en sistemas enmallados y en verdad se deben de utilizar en sistemas enmallados. Ahora lo vamos a ver porque yo sé que esto no es evidente. Y la última, pues puede ser cierta, pero esa no es intuitiva ni la vamos a ver mucho, pero ellos la ponen, ¿sí? Aquí van a ver dónde se propuso en Colombia. Es para aquellos que no conocen el área, entre la subestación San Marcos, que queda en el Valle, y Buenaventura, van a poner una subestación, porque está en el plan de expansión, creo que la fecha de entrada me parece que es 2025,
van a poner dos transformadores desplazadores de fase. ¿Sí? Vean que le llamaron PST, vean la sigla ahí en el plano. Ese plano fue sacado de un documento de la ULME. Ahí dice la obra, dice nueva subestación Pacífico 230-115, tiene diferente nivel de tensión. Dos transformadores, sí, ahí dice, dos líneas, arriba están las dos líneas. Y finalmente van a abrir una línea que iba entre Tabor y Pailón para entrar a Pacífico, dice reconfiguración del circuito Tabor-Pailón en Tabor Pacífico Pailón, ¿sí? Entonces esa es la obra, ya se está licitando, ya licitó, creo que ya hay un ganador de esa obra y ya la van a empezar a construir, pero la fecha de entrada me parece que es 2025, estoy casi seguro. Era 2023, pero tuvo algún retraso. Igual no era necesario porque pues, la demanda ha bajado bastante. Entonces aquí vuelvo y lo presento para que vean el tipo de equipo. Es un autotransformador trifásico y no solamente es trifásico, tiene 3 devanados. ¿Sí? Así no está modelado usualmente porque no hay carga en el terciario, no hay necesidad, pero se podría. Es de 150 MVA, mucho más pequeño. Entonces aquí empieza en qué consiste. Ese transformador no hace, es la cuarta característica, no hace cambio de voltaje, hace un cambio de grados. Y los taps se refieren a grados. Cuando dice número de taps, más o menos 10 taps, son 10 taps para los 20 grados que hay ahí, porque dice más o menos 10 grados, son 20, ¿cierto? Menos 10 más 10 son 20. Y la tensión nominal, aquí sí hacen eso porque necesitan aprovechar para mejorar la tensión en cierta parte. Entonces me voy a devolver. Voy a sacar el puntero láser, un momento, por favor. Ya. Entonces, sí, claro, aquí es 230, aquí 115, lo pusieron acá porque la potencia tendía a irse por otro lado. Entonces, esa era la potencia activa. Entonces, querían que se fuera por aquí. Entonces, ese es el primer transformador desplazador de fase que ha ser instalado en Colombia y por eso es el motivo de haberlo incluido en la charla. Sí, ese es el motivo, que va a existir el transformador y va a ser el primero del país. Sí, bueno, entonces aquí voy a ilustrar más sobre ese aparato. Sí, la idea es ilustrar más. Entonces, aquí muestro un diagrama unifilar donde voy a poner un transformador desplazador de fase acá. Lo que está ocurriendo es que por aquí se va mucha potencia y por aquí muy poquita. Y por algún motivo, quiero que por aquí se vaya más. Y yo no tengo control sobre eso. Eso es algo natural del sistema y para eso introduzco un PST porque ya tengo un poquito de control. Mientras la red no tiene ese equipo, no tengo control. Por aquí se va todo en forma natural. Entonces vamos a mostrar. ¿Sí? Entonces miren lo que se va. Se va a 75.9 por dos líneas. Me voy a devolver para que las vean. Hay 3 líneas acá y estoy mostrando la de esta, 75.9 y la de esta, 8.1. Entonces 76 y 76 y 8 daría 160, creo. Sí, 160 y aquí apenas se van 60. Entonces lo que quiero es inyectar menos por aquí y más por acá. Entonces me compro este transformador que vale un cojonal, un platal. Entonces, para lograr ese efecto. ¿En qué se basa? Que cambiando el ángulo logro ese efecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya. El transformador tradicional, el que toda la vida hemos utilizado, permite que al cambiar el tap se modifique la magnitud del voltaje. Sí, eso es lo que logramos. Eso es ahorita lo que vamos a hacer ahora. Pero en este transformador, en un sistema, siempre y cuando esté en anillo, cuidado, porque alguien pensó que podía utilizar en fábricas. No, tiene que estar en anillo. Permite no solo variar la magnitud del voltaje, sino porque uno podría, como aquí en Colombia, que utilizaron un 230, 115. Ahora muestro unos ejemplos en que hicieron trucos para mejorar el voltaje, de tal forma que se modifica el flujo de potencia activa. Entonces, de pronto uno no se ha dado cuenta, pero cuando uno cambia el tap, cambia la relación de transformación, por eso cambia la B, cambió la potencia reactiva inyectada. Entonces, en un sistema en anillo, como va a devolver, voy a mostrarlo todo aquí. Ah, no, no tengo transformadores aquí, los tengo aquí y aquí no puedo hacer nada. Ay, con diferente icono, no puedo hacer nada. Entonces me voy a devolver, pero lo voy a decir en palabras. Si tengo transformadores en un anillo, por ejemplo, una ciudad que tenga
transformadores que inyecten por dos partes. Podría ser en Bogotá, Tunal y no sé, otra subestación de 230, 115. Hay varias, hay muchas. ¿Sí? 230, 115. Cuando yo modifico la relación, estoy aumentando, sí se aumenta la activa, eso no hay duda. Pero lo que más cambia es la reactiva. Y hay una demostración, eso no es intuitivo, hay una demostración matemática que dice que hay una derivada parcial de Q con respecto a B y se ve ese fenómeno. Entonces, ahí muestro la flecha. Entonces, cuando alguien cayó en cuenta, posiblemente, que si usted cambiaba el ángulo, lograba modificar P. Entonces, esa es la idea del transformador desplazador de fase, cambiar el ángulo para que se vaya mucho más potencia activa. Entonces, me voy a devolver a la diapositiva en que la UD me pretende eso para cambiar. Yo voy a cambiarme la frase, pero ahorita tenemos un argumento adicional para cambiarla. Entonces, me voy a devolver ahí. Controlar el flujo de potencia activa entre dos sistemas de potencia robustos e independientes. Es el flujo y abajo también redistribuir el flujo de potencia activa. Entonces lo que vamos a lograr es inyectar mucha más potencia activa, o menos, pues si está yendo demasiada, pues menos, a través del ángulo. Obviamente eso, como les dije, no es intuitivo, eso es una demostración matemática que a veces empleado el profesor hace. ¿Sí? A veces la hace o hace mención a ella y muchos no le ponen atención, pero les cuento que esa demostración existe y está en los libros. ¿Sí? Ejemplos, cantidad de ejemplos. Voy a presentar, aquí hay 4, voy a presentar 5. En la siguiente diapositiva está el último. Usualmente yo, como les comenté, lo he visto. Alguien no hace más que llamarme. Me dan ganas de apagar hasta el celular. Entonces, el primero, 440 a 400. TSO significa Transmission System Operator. En Colombia, el operador del sistema de transmisión es XM. Sí, aquí es, en este ejemplo es LS. En el siguiente, que queda en Italia, el operador del sistema de transmisión externa. Hay otro PST en Steinach, quién sabe, eso debe ser en Austria. Hay otro PST en otro lugar. Sí. Este es el cuarto ejemplo. Usualmente, vean, aquí pusieron el ángulo, en esto no tengo el ángulo. Pusieron 25, me llamó la atención un poquito el de aquí, que con 10 fuera suficiente. Y aquí está entonces un ejemplo de un libro, y el libro es el que está a mano derecha, el de Kundur. ¿Sí? Entonces vean que en el transformador ese que tiene la flecha, lo que cambia no es la relación de transformación, cambia el ángulo. Bueno, eso forma parte de la relación de transformación. Entonces, cambiando el ángulo, pueden hacer que se vaya por aquí más o menos potencia activa y por otro, que forma el anillo, más o lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces este es el modelo y ahora les voy a mostrar los datos de Kundur. Aquí los muestro traducidos, pero abajo presento como es original en el libro, ¿sí? En el libro de Kundur. Entonces, es lo mismo. El transformador, dice arriba, tiene una capacidad nominal de 300 MVA. Los voltajes son 240 a 240, es decir, primario y secundario son iguales, pero el transformador no. Vea que el transformador, voltaje nominal del transformador 220, 230, es decir, sirvió para subir un poquito el voltaje. Tal vez el voltaje se había caído y lo hicieron 220, 230. ¿Ok? Eso es un truco. Hubiéramos podido, por ejemplo, en Colombia hacerlo 220, que creo que es el primario, hacerlo 120 para haber mejorado un poco el voltaje en el secundario. Se compró 230 a 115. Bueno, está bien. Variación del ángulo de fase en el de Kundur. 40 grados, 36 pasos, muchos pasos. En total, vean que más o menos 40 grados, eso quiere decir que son 80 grados en total, dividido entre 36 pasos. Entonces, eso lo vamos a utilizar más adelante. Aquí vamos a ver otra característica extraña que no podía verse hasta este momento, creo que es lo que sigue, y no podía verse antes. Era algo rarísimo, pero habría que ver la parte constructiva del transformador, que ahora no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Lo raro es que el TAP no tiene no importa el ángulo, más o menos 40, la impedancia cambia un 66%, 1.66 es un 66, es decir, la impedancia sube, no importa que estén en más 40, menos 40. Si nosotros nos devolvemos a las placas, por allá que vimos el trabajador de 3 devanados, siempre era en un sentido, es decir, es como si fuera que si más 40
grados, digo 1,66 y menos 40, lo disminuye en un 66%. Aquí no, aquí se sube siempre. Eso es algo también especial del transformador trievanal, ¿sí? Entonces, con estos puntos, la pregunta es, ¿y en cada uno de los taps cuál es la impedancia ya que cambia tanto? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, aquí se hizo una graficación. Uno podría hacer a tanteo cuál es la curva que mejor ajuste, pero alguna vez me habían dicho que era la cuadrática la que siempre ajustaba, entonces se utilizó y dio un ajuste perfecto. ¿Para qué me sirvió eso? Para saber cuál era ese multiplicador a un ángulo diferente, porque iba a poner los taps, ¿sí? Entonces quería saber, por ejemplo, a 36 grados o 32 grados, cuál es la impedancia. Entonces, eso me sirvió para eso. Entonces, son 80 grados, 36 pasos, es decir, que por cada paso 22, es decir, que uno podrá poner el transformador en 2.22 grados, 4.44 grados, no sé si llega a 20.6, y eso me da lo mismo, ¿sí? Entonces, me servía para eso, porque en una tabla el software uno le metía a cada tap la impedancia. Entonces, así se modeló 220, 230, 300 MVA, 14.5, dice ahí que tiene al tap nominal. Y en alguna parte, ahí eso es porque lo supuse que era el de Colombia, que es pequeño. Entonces lo puse, eso no, eso ahorita se alcanza a hacer, no es el tema del día. Entonces, ahí están los 37 pasos, pero ahora el delta de voltaje no es de porcentaje, ahora es de ángulo, por eso se llama beta. Sí, 2.22, ya es 2.22. Y queremos que por el transformador, como sea, ya uno puede controlar el flujo de potencia por el transformador dependiendo del ángulo, uno le dijo que quiere que se vaya el 50%, más o menos. Él no lo logra, pero uno le da esa indicación y eso le sirve a él para empezar a mover el tap a posición 19, 18, 17 o al contrario. Yo puse ahí 2, pero eso arbitrario, pues los tan nominales son 1, 19 y 37, el 2 sí fue arbitrario, el 2 es porque lo puse ahí, hubiera podido ser 8, 7, ¿en qué posición lo quiero? Entre 1 y 37. Si no, lo voy a ponerlo automático, es decir, ese 2 no lo está teniendo en cuenta porque arriba dice que es automático, no lo tap changer. Le dije que automático, entonces ese 2 no le para bolas, para nada, ¿sí? Entonces, si le hubiera puesto 6, 6 por 2.22, lo pone en esa, no sé cuánto de 13 algo, lo pone en esa posición el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, tan mínimo y tan máximo se refiere a ángulo, el delta ahora es de ángulo, del ángulo, antes era un delta de voltaje, ahora es de ángulo, 2.22, se ajusta a SPSET y no use, antes uno ajustaba qué voltaje quería, entonces movía el tap para lograr el voltaje que uno quería, así era antes. ¿Sí? Entonces, por eso se ajusta a SPSET y no USET. U es voltaje, USET. Entonces, SPSET igual 50%. Entonces, va a mover el TAT de tal suerte que logra transmitir el 50%. El transformador era de 300 MVA. Más o menos 50% da 150 MVA. Es decir, él va a intentar, otras cosas que no lo logre porque es discreto y depende de otras variables, que el flujo de potencia sea 150 MVA. Recuerden que era muy pequeño, va a devolver bastante, era creo que, para que lo recordemos, porque ahora como lo vamos a hacer, era aquí, ¿dónde está? Era 60, tal vez menos 5, era 65 posiblemente, sin el transformador. Entonces era 65, entonces no tenía control, ahora quiero que sea del orden de 150. Entonces, si inyecto por aquí 150, por arriba se ve menos potencia, obviamente, ¿sí? Entonces, ahí está eso, y ahora vamos a ver las impedancias entonces. Creo que en la siguiente diapositiva, no, aquí. Aquí están todas las diapositivas. Miren que hay 37, vean, la 1 y la 37. La 2 y la 36 tienen que ser el mismo valor de impedancia. ¿Cómo se obtuvieron los valores? A punto de esa ecuación que ahorita les mostré en la diapositiva anterior, se logró evaluar en las diferentes posiciones. Entonces, ahí se reemplazó y se halló. Vean que cuando estoy en el valor nominal es 14.5. Hay muchos valores, me voy a devolver para que entendamos por qué. Vean que el ajuste por aquí es 14.5, no importa el tap. Sí, hay muchos tap donde es 14.5 porque es una ecuación cuadrática que por aquí casi que se vuelve un plano, es una recta. Y por eso a la posición 2, a la 1, a la 0,
y es 14.5. Entonces, así es que queda acá, 14.5 en todos. Empieza a variar y la última es 24.19. Me imagino que 24.19 es la impedancia multiplicada por 1.66. Devolvámonos a 14.5. Bueno, no tengo calculadora aquí a la mano, pero si multiplican 14.5 por 1.66, espero que de eso. No sé, espero. Bien. Entonces, ahora ya se activó y vean que subió a 157, porque el 152, abajo lo ven, más 5 que es la carga, 157. Arriba lo decía con pérdida, 159.6, un número cercano a 150. Entonces, arriba tuvo que bajar, ¿sí? A 54. Bueno, hay algo que es para explicar, que tiene que ver con el 40.6, pero bueno, eso es después, porque hay una flecha ahí. Entonces, ese es el efecto que causa el transformador PST, que es muy raro. Esa es la última diapositiva. Entonces, no sé si haya preguntas. Entonces, lo abro para preguntas. Son bienvenidas, bien puedan, que no me da pena no saber del tema, porque estos son temas pesados que hay que investigar bastante. Me especializo en lo que es el modelado, no en la construcción del aparato. Eso podría ser de por sí un tema. Veo que para lograr los 159 tuvo que ir al TAP 15. Recuerden que son hacia un lado 36. No. ¿Cuánto era hacia un lado? No, era, creo que 20, así era como 16 taps. De 19 a 37 hay como 18 taps a un lado y 18 al otro. Sí, 36 pasos. El 19 es el punto medio. Sí, y veo que él tuvo que ponerlo en el TAP 15 para lograr que vinieran aproximadamente el porcentaje que se le había dicho. ¿Sí? Uno, si quiere más rapidez en el software, uno lo pone en un valor muy, digamos que el que uno necesita. Entonces uno le puede decir 15 y él no se demora iterando. Entonces él lo hace de una. ¿Sí? Porque uno ya sabe que más o menos debe dar 15 y si le da muy poquito, pues lo sube a otro y ya. Si uno aprende cómo es. Entonces, eso es básicamente. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero César. Recuerden los asistentes, le damos a habilitar el micrófono al ingeniero Guillermo Rafael. Ingeniero Muy Guillermo, buenos adelante. días. Buenos días, ingeniero, Muy adelante. buenos días, ingeniero César. Muy interesante su charla sobre los modelados. Deseo saber si dentro de del software que están disponibles existe la opción de calcular los niveles de ruido máximo permitibles al diseño de esos transformadores, porque No. es muy importante tenerlos en cuenta para las cosas prácticas, ya que Sí. nuestra empresa efectúa mediciones de campo electromagnético y de niveles de ruido, y la gran mayoría de los problemas que se presentan en los transformadores es debido a que sobrepasan los máximos niveles de ruido permitidos por la normatividad RETIE acá en Colombia. Muchas gracias. Muy interesante. No, la verdad es que los software son software que calculan en general de la red sobrecargas, pero no ninguno que conozco tiene esa característica de poder calcular ruido. Es más, a ninguno se le entra en los datos básicos, se le entra el nivel de ruido como a un valor nominal. Eso no se entra. Entonces, posiblemente es un problema de construcción. Es un problema de construcción que fue mal construido. Yo recuerdo unos transformadores en problemas y eso se debía a calidades del hierro en que tenían, pero eso sí era posible, no tanto calcularla, sino simularla. Me acuerdo de un transformador que tenía una impedancia altísima y una corriente de excitación altísima, y era por un problema de construcción, pero no es que uno hallara esa impedancia altísima, sino que uno la metía para el software para simular cómo se comportaba el sistema ante esa impedancia altísima, pero no podía uno calcularla. Y eso es un tema delicado, cuáles son datos de entrada y cuáles no. Entonces uno podría engañar. Ahorita, por ejemplo, a un software que conozco le han estado agregando algo de temperatura y no he trabajado todavía como temperatura al valor nominal.
y no sé si él pueda, no sé cómo él calculará temperatura a otros valores, la temperatura del transformador, pero ruido nunca lo he visto. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Sí, porque la mayoría de los problemas de ruido se han presentado en subestaciones eléctricas en los edificios, porque desafortunadamente colocan las estaciones eléctricas los constructores debajo de sitios residenciales, o sea, no le colocan la debida aislación y se le transmite a través de las paredes a los edificios. Mire, tiene toda la razón. Yo en estos días, bien de noche, en que se oía poquito, alcancé a oír bien clarito el ruido de un transformador. Y es lo que usted dice, no le habían puesto aislamiento. Eso no le ponen aislamiento antirruido. Eso es normal. Sí, correcto, porque es que se supone que los transformadores deben estar aislados del sistema de tierra con unos amortiguadores y los depositan directamente sobre la placa de concreto. Ah, mire. Ah, pues ve, podría ser esa la solución al problema que digo yo en el lugar que es. Gracias. Claro, con mucho gusto, ingeniero César. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Buen día. Listo. Gracias a usted. Recuerden los asistentes dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. Me hizo caer en cuenta algo el ingeniero acerca de que el PSTs son transformadores usualmente gigantescos, pero el trievanado antes eran gigantescos, ahora también los hay, pues claro que decir 500 no es tan pequeño, pero bueno, 500 kVA los he visto trivanados. Ya no son tan gigantescos como antes. Ingeniero César, por el momento no tenemos más consultas. De parte de Acien, como siempre, darle las gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento. Listo, Daniel. Ingeniero, ¿permite compartir las memorias? Sí, por supuesto. Entonces, yo te envío una versión nueva dentro de un rato y para que se las envíes a todos. Muchas gracias, ingeniero César, y muchas gracias a nuestros asistentes. Los esperamos esta semana con nuevas conferencias, nuevos temas. Esperamos que nos puedan acompañar. De parte de Hacienda, agradecerles por estar con nosotros y por el tiempo que nos dedican. Gracias, ingeniero César, y gracias a nuestros asistentes. Un feliz día para usted y para todos ellos. Listo, pues. Hasta luego y suerte. Hasta luego.